One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el 8º episodio, os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. En este 8º episodio he decidido traer al grupo de post-punk Molchat Doma, formado por Roman como Gostev a las guitarras, sintetizadores y caja de ritmos, Pavel Kozlov al bajo y al teclado y Egor Skutko como vocalista, con esa voz tan característica que parece no estar cantando sino susurrando desde el fondo de un pasillo o desde una habitación cerrada. Molchat Doma fue originado en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, en el 2017, un país que nos parece muy lejano y del que casi nunca se habla y que parece congelado en el tiempo, con ese paisaje industrial dominado por esos bloques tan brutalistas de la era soviética, cielos plomizos y edificios abandonados, ¿no? Y yo creo que esta atmósfera se filtra en cada una de sus canciones. Creo que Molchat Doma es un grupo que tiene mucho que ver con la arquitectura que los ha rodeado. El propio nombre del grupo, traducido al español, ya significa "las casas están en silencio", lo que creo que va muy ligado a esa atmósfera que comentaba. Y es que más allá del nombre, la referencia a esa arquitectura soviética y esa frialdad que parecen desprender está presente en toda la obra, desde el título de muchas de sus canciones o álbums hasta las propias portadas. Y algo que me gusta muchísimo de este grupo es que parece que su intención nunca ha sido brillar ni hacerse conocidos, sino poner música a esos espacios vacíos y en silencio, aunque suene paradójico lo de musicalizar el vacío, pero como viene siendo la constante en este podcast, porque la verdad que es un aspecto que me gusta muchísimo, estoy muy interesado en rescatar y en escuchar proyectos que se basan mucho en ese contraste y en esas paradojas, porque creo que la naturaleza humana en sí misma y nuestra propia existencia está formada por todos esos contrastes y esas paradojas, y que muchas veces las verdades no se encuentran ni en el blanco ni en el negro, sino en esos grises que se forman. Y quizá por eso todos los proyectos que me parecen que indagan en esa contradicción tan intrínseca a nosotros me parecen tan interesantes, ¿no? Antes de continuar con el episodio y hablar del grupo, quiero decir que me va a costar un poco la pronunciación de ciertas canciones o ciertos álbumes porque están en ruso. Espero que se entiendan bien. Y además que creo que se me notará en la voz, vengo de pasar un gripazo bastante fuerte. Así que bueno, espero que la calidad del episodio de todas formas esté en la línea de los anteriores. Molchat Doma desde el principio yo creo que dejó muy en claro cuáles eran sus influencias. Sin duda están muy influenciados por toda la Cold Wave y todo ese post-punk de los años 80 de grupos como Joy Division, The Cure o los alemanes Kraftwerk, pero sobre todo yo creo que por proximidad cultural y geográfica por el grupo de post-punk ruso Kino. Empezaron a grabar desde el principio de una forma muy independiente, sin sello ni estudio profesional, incluso parece que casi sin pretensiones, ¿no? Y así yo creo que con esa actitud, casi sin quererlo, empezaron a sonar un poco como el mundo en el que habitaban. Como he dicho antes, es un grupo muy influenciado por la arquitectura que los ha rodeado toda la vida. Su primer disco se llama Skryz Nashich Domov, que en español se traduce como Desde los techos de nuestras casas, y salió en el mismo 2017 prácticamente como una maqueta. Suena sucio, suena crudo, tiene esa estética lo-fi,
pero ya podemos ver clarísimamente esa atmósfera inconfundible que los caracterizará durante toda la carrera. Esos sintetizadores fríos, las cajas de ritmo repetitivas, las guitarras con distorsión que suenan como espectrales y todas esas letras que tratan temas como la alienación y el vacío y sobre todo yo creo que el hastío de existir. En este primer disco destaca la canción Domoi, traducido viene de significar a casa, un tema casi hipnótico que parece hablar de volver pero sin ganas, como volver por volver, a un lugar que fue casa pero ya no lo es, ¿no? Esta alienación existencial y este hastío, repito, que se repite en toda la obra y de hecho, como comentaré más adelante, creo que ha sido uno de los puntos claves para hacer que este grupo conecte con generaciones como las nuestras. Que aunque a primera vista parece que no, pero yo creo que fueron muy ligados con toda esa estética doomer que se llevaba de caer en el pesimismo, pero no desde la rabia ni la frustración, sino desde la resignación un poco, ¿no? Después, en el 2018, llega su segundo álbum, Etazi, que significa pisos, y aquí es donde el grupo explotó mediáticamente, aunque de forma nada convencional. A la crítica le sorprendió mucho que un grupo proveniente de un país tan dejado de lado culturalmente como es Bielorrusia y con esa estética tan sobria y sin apenas promoción se hiciera viral, y menos aún en una plataforma como TikTok. Pero la cuestión es que pasó y la canción responsable fue Sudno, de Boris Rizi. Es una adaptación de un poema de este autor. Y la letra habla de un paciente internado en un hospital, cansado de vivir, postrado en la cama, simplemente observando los objetos de la habitación con resignación, ¿no? Sin metáforas, sin poesía edulcorada, solo hay desesperanza cruda y directa. Y lo que es irónico, aunque a mí no me lo parece tanto, es que millones de adolescentes se empezaron a grabar bailando este tema, a grabarse haciendo trucos de skate o conduciendo. Y digo que no me parece irónico porque aunque a primera vista parezca raro, a mí me parece que la música tiene esa capacidad de trascender el lenguaje y de alguna forma ese mensaje logró calar en las generaciones más jóvenes que hemos sido criadas con múltiples crisis, con pocas expectativas de futuro, y que detrás de toda esa máscara festiva que parece caracterizarnos realmente se esconde un hastío existencial, una falta de sentido y de objetivo bastante grande. Y yo creo que Molchat Doma tuvo la capacidad de ponerle una melodía a eso, una melodía que capturara ese contraste entre la aparente vitalidad y creatividad de nuestras generaciones con lo que subyace detrás, ¿no? De este álbum, además de la canción Sudno, recomiendo la canción Klietka, traducido como jaula, donde se habla de la rutina como una celda repetitiva, y la canción Natnie, en el fondo, donde se habla de la caída no como algo a lo que temer, sino algo en lo que se encuentra cierta paz. Y usando la metáfora de una botella en el mar, viene a ser la idea de que cuando uno ya ha tocado fondo, al menos ya no puede ir más abajo, ¿no? Solo nos queda ir hacia arriba. Después de este lanzamiento tuvieron un pequeño parón de un par de años y en plena pandemia, en 2020, lanzaron su tercer disco, Monument, que fue un álbum más pulido, más limpio en sonido, pero que seguía con esa línea desoladora. Y al igual que toda su obra, yo creo que más que nunca, haciendo referencia al título, todo esto se convirtió en una especie de monumento al silencio del mundo, sobre todo en esos tiempos, ¿no? de pandemia y de parón global. Y en este disco destacan canciones como Universa, traducido como Cielos, una canción que mira hacia arriba, pero no para soñar, sino para aceptar la inmensidad del vacío y la impasibilidad del cosmos hacia nosotros. Siguiendo esta línea también está la canción Zvyozdy, traducida como Estrellas, que explora el tema de la tristeza y el desamor, pero sobre todo la dificultad de creer en eso que se ha ido y la sensación de estar aislado en un mundo que ha perdido su brillo, ¿no? Y también destacaría la canción Nes Mesno,
que traducida viene a significar no es gracioso, donde se repite con una melodía muy bailable, como un mantra, la frase no es gracioso, nada de esto lo es. Y la verdad que nada lo era, ¿no? O sea, ni la pandemia, ni las relaciones rotas, ni el encierro mental. Pero ahí está Molchat Doma poniendo sonido al derrumbe, sin dramatismos, solo con un beat constante. Y de nuevo, tras esa contradicción entre esos ritmos tan bailables y esas letras tan desoladoras, ¿no? Su último álbum hasta la fecha es Velaya Polosa, lanzado hace apenas un año, en 2024, grabado desde Los Ángeles, porque después de los conflictos bélicos y territoriales, como la guerra de Ucrania, la banda emigró a Estados Unidos. Y en este disco se deja un poco de lado la crudeza de los discos anteriores, y decide tirar hacia un sonido mucho más marcado por los sintetizadores o los teclados. Hay canciones como, por ejemplo, la canción Son, en la que se describe un escenario totalmente apocalíptico con el cielo estallando. Y sobre todo yo creo que es característico de su evolución musical el tema 3, escrito en números romanos, por la increíble línea de teclado que domina todo el tema. Y sí que es verdad que este álbum no es de mis favoritos, pero también es verdad que corría el riesgo de volverse un poco repetitivo si no evolucionaba un poco. Y dentro de lo que cabe me ha parecido una evolución muy coherente. No han cambiado totalmente, simplemente han hecho las cosas un poco distintas. Y también está bien que los grupos no se ciñan tampoco a algo tan marcado y se abran a experimentar, ¿no? Para mí Molchat Doma es un grupo con el que me he sentido muy ligado en momentos muy difíciles. Yo descubrí este grupo en el 2020, o al menos fue cuando empecé a escucharlo más detenidamente, en una cocina medio a oscuras, cuando mi expareja de entonces me puso el álbum Metazi. Vivíamos en un piso compartido, era plena pandemia y todo parecía que se estaba cayendo a pedazos. La relación que teníamos, mi salud mental, el mundo en general. Y recuerdo perfectamente cómo me hizo sentir, ¿no? Era como si alguien hubiera puesto sonido a ese derrumbe lento y silencioso que yo no sabía describir. Porque, como decía al principio, creo que Molchat Doma va muy ligado a esa arquitectura soviética que no busca agradar, sino simplemente imponerse, a esos espacios donde lo importante no es quién los habita ni su calidad de vida, sino simplemente que se mantengan en pie, que se mantengan existiendo. Y eso es lo que creo que hace un poco su música, habitar las ruinas, musicalizar los espacios vacíos, poner ritmo a las cocinas en silencio, a las habitaciones donde ya no se habla. Muchas veces la música, y especialmente en géneros como el punk o el post-punk, llega como una especie de grito de rebeldía hacia el statu quo. Y en este caso creo que Molchat Doma le ha dado un toque de vista totalmente distinto, y aunque parezca obsoleto toda su estética basada en toda esa nostalgia soviética, me parece realmente muy actual y muy acorde a cómo funcionamos como sociedad. No hablo de que me parezca bien o me parezca mal, no voy a entrar en ello, pero sí que es cierto que creo que sabe describir mucho más la sensación que tenemos a nivel social, en la que veo más resignación que rabia, más hastío que otra cosa. Estamos como adormecidos, como en una calma extraña que no nos tranquiliza, pero nos ha dejado de doler, ¿no? Es esa serenidad, creo, que se instala justo antes de que todo se venga abajo, cuando ya tienes muy claro que algo va a acabar y que no puedes hacer nada, así que simplemente te quedas ahí esperando. Y Molchat Doma hace canciones para esos momentos en los que no hay épica ni siquiera hay drama, solo hay esa serenidad de reconocer que estamos rotos, pero igual seguimos existiendo, igual que siguen existiendo esos enormes edificios grises. Y es en esos momentos cuando te pones canciones como Sudno, como Nesmesno, como Zviozdi, y por un momento no estás solo, y no es porque las canciones te abracen, porque de hecho creo que las canciones y el sonido de Molchat Doma
no abraza ni consuela, simplemente está ahí de fondo, como el sonido de la nevera a las 3 de la mañana, ¿no? Pero es el eco al final de toda una generación perdida entre pantallas, entre crisis, entre futuros brillantes que nunca llegaron. Y hay una forma rara de belleza, o al menos a mí me lo parece, quizás por mi forma de ser, en toda esta actitud. Y sobre todo creo que la grandeza del proyecto que ha sido y es Molchat Doma es que más allá de música ha creado un estado mental, o al menos más que crearlo, lo que ha hecho ha sido musicalizarlo. Y aquí estoy una vez más con la reflexión de cómo la música sirve para poner nombre o ordenar todo ese caos mental que tenemos y que a veces no sabemos describir. No hace mucho me compré el LP Tazi para escuchar en el tocadiscos de forma casi poética, sin darme cuenta. Compré una edición limitada en la que el vinilo es de color transparente, completamente vacío de color, y me pareció súper poético, porque además en el medio hay un ouroboros que gira mientras va girando el vinilo, y creo que refleja muchísimo esa sensación que tengo yo personalmente y que creo que la sociedad también la tiene, de estar en una especie de stand-by, de un estadio pasajero entre un capitalismo a punto de colapsar y lo que sea que llegue después, ¿no? Pero aunque sabemos que ese cambio va a acabar llegando, parece como que nunca llega, y el sistema actual se sigue erigiendo como uno de esos bloques brutalistas que parecen destinados a quedarse obsoletos, pero que aún así siguen resistiendo en el paisaje. Y Molchat Doma es una especie de recordatorio de que todos estamos encerrados en esa especie de bucle y en esa especie de stand-by. Y no quiero sonar pesimista, porque para mí realmente esta idea no es pesimista, pero sí que me lo puse a escuchar y tuve un aluvión de recuerdos de momentos ya lejanos en el tiempo, donde, como he dicho, tanto mis relaciones como mi salud mental, como mi entorno, el mundo en el que vivía, incluso a nivel laboral o económico, todo se venía abajo, pero aún así ahí estaba esa calma que tienes cuando sabes que realmente tienes mucho más que ganar que perder con cualquier cambio que vaya a suceder en tu vida. Y de nuevo creo que como sociedad también estamos en ese punto en el que realmente cada vez más nos acercamos a esa idea de que tenemos mucho más que ganar que perder con el cambio. Así que en vez de contemplar con rabia o con frustración todas estas problemáticas que nos atosigan, podemos simplemente sentarnos a mirar las cosas bellas que aún quedan, deleitarnos un poco en ese vacío. Y es que al final muchas veces, echando la vista atrás o mirando situaciones presentes, me invade la rabia o la frustración. Y Molchat Doma me sirve mucho para ponerle ese contrapunto y recordarme que, pese a todo, aquí seguimos. Y aquí sigo yo. Y aquí seguiremos cuando todo se vaya un poco abajo, ¿no? Ya sea a nivel personal o a nivel más global. Pero nos recuerda que incluso esos paisajes yermos, vacíos, son habitables. Y para mí hay un punto de esperanza en ello. De nuevo, una paradoja de que haya un punto de esperanza en toda esta música tan desoladora. Pero ahí está al final, yo creo, toda la metáfora de toda esta obra. De que al final estamos en un momento histórico y en unas situaciones personales en las que nos toca habitar ese vacío. Y siempre podemos ponerle música bailable de fondo, ¿no? A veces es mucho más sencillo, sobre todo ahora en lo que todo parece estar polarizándose, el dejarse llevar por la rabia. Y Molchat Doma es ese recordatorio de que estamos por encima de todo eso. O sea, realmente somos más humanos que todo eso y podemos seguir encontrando la belleza aún en estas situaciones en vez de dejarnos llevar por el odio o la rabia sin sentido.
A veces puede ser un poco desalentador el pensar que no todo depende de nosotros, pero también me parece una idea liberadora el ser conscientes de ello. Sí que podemos cambiar ciertas cosas, pero al final no todo depende de nosotros, ¿no? Entonces, simplemente habitemos esos espacios vacíos, recordemos que hay vida detrás de todo ese paisaje gris y de todo ese paisaje industrial, y seamos un poco nosotros mismos también las ventanas luminosas en esos edificios grises y aparentemente abandonados. Espero que os haya gustado este episodio. Sé que ha sido un poco más denso y más reflexivo que otros, pero me era imposible abordar este grupo de otra forma, porque me pone mucho en este estado de ánimo, y podría estar mucho más rato filosofando sobre todo lo que creo que rodea a este grupo. Pero como digo, y he dicho antes, la música trasciende al lenguaje muchísimas veces, y en este caso creo que no hay otra forma mejor de entender este episodio que poniéndote a escuchar Mozart Doma, dejándote llevar por toda esa atmósfera que han creado, y ya sea conduciendo y viendo el paisaje pasar o tumbado en tu cama, te invito a que mires todos esos problemas que tienes ahora mismo, que mires un poco hacia atrás al pasado de todo aquello de lo que te arrepientes y te sientas un poco liberado con el privilegio que tiene la figura del espectador, porque no siempre somos protagonistas, también somos espectadores, y a veces ponernos en ese lugar y dejar un poco de lado ese síndrome del protagonista es realmente liberador. Dicho esto, agradeceros como siempre el estar escuchando y el haber llegado hasta aquí. Espero que si no conocéis este grupo lo escuchéis y llegue a formar parte de vosotros, igual que ha formado parte de mi vida. Recordaros que podéis escucharme en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast y en Podimo ahora también. Y que si os está gustando todo este proyecto y este programa que está siendo Los vampiros no comen pizza y os suscribís y me dejáis una buena valoración, me sois de mucha ayuda para seguir creciendo. Como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.